de estos teoremas hay tres fundamentalmente, eh, que son los que más vamos a aplicar, ¿sí? En los que vamos a hacer hincapié. El teorema de superposición, que ya les comenté, ahora lo vamos a ver aplicado a los cálculos nada más. Y después hay dos teoremas muy importantes porque se aplican a muchas situaciones, análisis inclusive de máquinas eléctricas y demás, que son los teoremas de Thevenin y de Norton. En realidad, son muy similares, nada más que uno en función de fuente de corriente y el otro en fuente de tensión, ¿sí? Y Profe. bueno, después vamos a ver algunos otros como complemento, digamos, para ver todos los teoremas que existen de circuitos, pero como les decía, de superposición, a la de Thevenin y el de Norton, ese sí o sí tenemos que saber. Bueno, el teorema de superposición es muy simple, es lo que les había comentado, ¿no es cierto? El enunciado general, por ahí la definición, bueno, no tiene mucha importancia que se aprendan la definición de memoria, digamos, pero la definición dice, si un sistema muestra efectos producidos por dos o más causas que actúan juntas es permisible eh, considerar, ahora ya vamos a ver el párrafo que estoy salteando, considerar cada causa actuando independientemente y superponer los efectos. ¿Sí? Como les decía, si tenemos varias fuentes, consideramos los efectos de cada fuente. Ahora, este teorema tiene una limitación, que es esto que dice acá, que el efecto tiene que ser directamente proporcional a la causa, como por ejemplo, B es igual a I por Z. Ahí hay una relación directamente proporcional. Pero P es igual a I cuadrado por R, por ejemplo. Ahí no hay una relación directamente proporcional. Entonces, el teorema sirve para tensiones corrientes, pero no para potencia. Porque la relación entre las variables tiene que ser directa. ¿Eh? O sea, ¿a qué me refiero? Si tenemos varias fuentes, por ejemplo, yo puedo calcular la corriente o la tensión en distintas partes del circuito considerando las fuentes por separado. Pero no puedo calcular la potencia que se disipa en un elemento, por ejemplo, considerando las fuentes por separado. ¿Eh? Pues tiene que haber relación directamente proporcional entre la causa y el efecto. ¿Eh? Teorema de superposición sirve para tensiones corrientes, pero no sirve para potencia. Entonces, si nos referimos, porque este es un enunciado general, digamos, se puede aplicar a cualquier cosa, aplicado específicamente a lo que son fuerzas electromotrices, lo podemos enunciar así, es decir, que las corrientes producidas por una FEM, por una fuerza electromotriz, calculamos, podemos encontrar la corriente producida por una FEM, después la corriente producida por otra FEM, y sumar las corrientes, ¿sí? Esto, bueno, siempre y cuando los elementos de la red sean lineales, sean resistencia, inductancia y capacidad, que consideramos constantes, que sean constantes, ¿sí? Eh, no es aplicable, obviamente, en circuitos con semiconductores, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser una red lineal formada por RLC constantes. Este, bueno, la demostración se encuentra a partir de las soluciones de las ecuaciones, en particular las ecuaciones de nodo, vendría a ser esta en función de, eh, de las admitancias, ¿sí? Eh, bueno, se puede deducir a partir de cualquiera de las dos, de la ecuación de nodo o de las ecuaciones de Mayer, porque sirve tanto para tensiones como para corriente, ¿sí? Eh, por ejemplo, si partimos de estas son las ecuaciones de nodo, ¿sí? Si partimos de las ecuaciones de nodo, yo podría calcular, por ejemplo, el efecto de E1 nada más, considerando todas las otras fuentes igual a cero. Entonces, las ecuaciones quedarían así, todas, ¿sí? Y después podría considerar el efecto de E2 nada más, considerando todas las otras fuentes igual a cero. Y las ecuaciones me quedarían así.
¿eh? Y así sucesivamente, ir considerando por separado cada una de las fuentes, y después las corrientes totales serían las sumas de los efectos de cada una de las fuentes, y volvería a tener, si las sumo a los efectos por separado, volvería a tener el mismo sistema de ecuación del cual partí. ¿Sí? Como dice ahí, ¿no es cierto? Consideramos que actúa de uno nada más, todas las otras son cero, ¿sí? Y tendría únicamente los términos en los que aparece E1, o sea, en este término, este término, así. Después, a continuación, considero que E2, E2 es la única que está actuando, todas las demás son cero. Entonces, encontraría únicamente que tengo estos términos actuando, ¿sí? Todos los términos tienen E2. Y bueno, después si sumo todos los efectos, vuelvo a tener este sistema de ecuación. O sea, muy simple, digamos, eh, la deducción, ¿sí? Eh, bueno, esto está resaltado acá. Es lo que les decía, no es permisible en aquellas ecuaciones que no son lineales, por ejemplo, como las ecuaciones de potencia, aplicar superposición. Por lo tanto, no me sirve para el cálculo de potencias el principio de superposición. Pero después, bueno, para tensión y corriente, que son los que a nosotros nos interesa, son perfectamente aplicables. Bueno, acá tenemos un ejercicio muy simple, ¿no es cierto? Tenemos dos fuentes y solamente resistencias, ¿sí? Eh, Me dice aplicar el principio de superposición para encontrar las corrientes en las ramas. Eh, bueno, en principio, eh, suponiendo que 2 es cero, ¿sí? Si son fuentes de tensión, como decía, para anularlas la cortocircuitamos. Entonces, eso quedaría así, el circuito va a quedar así, ¿sí? Y bueno, ahí resuelvo el circuito tal cual está así, como cortocircuitado, y encuentro las corrientes en todas las ramas. Por ejemplo, para resolver este circuito, agrupamos las resistencias, calculamos una equivalente, ¿sí? Y después desglosamos otra vez, estaremos aplicando el método de reducción y retorno, es lo más fácil en este caso. Y bueno, agruparíamos estas dos que están en paralelo y esta va a estar en serie con esa. Entonces me va a quedar así, las dos que están en paralelo, la multiplicación sobre la suma, todas valen 1, sí, todas valen 1. Eh, Así que acá esto va a quedar 1 por 1, 1 sobre 1 más 1, 2, un medio más 1, va a quedar 3 medios. Esa sería la resistencia equivalente, ¿sí? La corriente que sale de la fuente, esta I1, va a ser la Fe dividido la resistencia total. La Fm1 es 3 volts sobre 3 medios en la resistencia total, queda 2, ¿cierto? Eh, y bueno, acá fíjense que las corrientes, las resistencias son todas iguales, esto está cortocircuitado. Entonces, si yo tengo 2 amperes acá, va a venir 1 amper para acá y 1 amper para allá, ¿sí? O sea, van a valer 1 amper y 1 amper. Nada más que está dibujado acá I2, el sentido verdadero de la corriente sería contrario, por eso es ahí como -1, porque sería al revés de cómo estamos suponiendo ahí la corriente. Bueno, eso sería considerando únicamente la fuente 1. Eh, si hacemos al revés ahora, consideramos la fuente 2, cortocircuitamos por lo tanto la fuente 1, acá. Y hacemos lo mismo que hicimos hoy. Agrupamos estas dos, van a quedar en paralelo. A esta le sumamos esta de acá, que queda en serie con las anteriores. Me vuelve a quedar 3 medios, ¿no es cierto? Pues, paralelo de estas, va a un medio, más 1, queda 3 medios. Y ahora la corriente I2
Esta de acá sería la fuente, que es 3 volts dividido la resistencia equivalente, va a quedar 2, lo mismo que el caso anterior. ¿Sí? 2 positivo ahora, porque la fuente entrega para allá, la corriente va a circular para allá. Y bueno, una vez que llega acá, la corriente, esto está cortocircuitado, ¿sí? Pues eliminamos esa fuente, así que eso está cortocircuitado. Llegan 2 amperes acá y ahí se divide, uno para acá y uno para acá. Se divide equitativamente porque las resistencias son iguales, más bien 1. Y bueno, acá I1 va a ser igual a -1, y 3 va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces I1 igual a -1 y 3 igual a 1. ¿Eh? Ahí tiene un 2 porque sería debido a la fuente 2, digamos. Y bueno, las corrientes totales las obtenemos sumando las individuales. I1 entonces, hoy habíamos obtenido I1 valía 2 debido a la primera fuente y ahora vale -1 debido a la fuente 2. Así que queda 2 menos 1, 1 amper. Y 2, vamos a borrar todo. Y 2, debido a la fuente 1, valía -1 amper. Y debido a la fuente 2, vale 2 amper. ¿Sí? -1 más 2, 1. Y la corriente 3, debido a la fuente 1, valía 1. Y debido a la fuente 2, vale 1 también. Positivo en ambos casos. Esto suma y da 2. ¿Eh? Y así obtenemos, digamos, las corrientes totales eh, con este método. ¿Eh? El, a veces, para casos simples, puede ser más simple resolver así, pues si no tendríamos que aplicar acá tenemos 2 fuentes, tendríamos que aplicar ¿cómo es? Método de las corrientes de Mansell o método de la corriente de rama para obtener las corrientes. Y a veces hay sistemas más complicados, digamos, tienen más cantidad de fuentes y resulta más sencillo ir calculando por fuentes. Después también, en el caso de los teoremas, teorema Norton, teorema de Thevenin, aplicamos superposición también para calcular una parte del teorema, de la aplicación del teorema. Bueno, este es parecido, nada más que ya entramos a calcular con números complejos, ¿sí? Que tenemos rectancias, tenemos fuentes que tienen valorificadas con un determinado ángulo, pero es básicamente lo mismo en el caso anterior. Eh, Siguiendo el teorema de superposición, dice, determine la corriente I que fluye a través de la reactancia, sería de 4 ohms, sería a través de esta reactancia, ¿sí? No del resistor. Y bueno, ahí me pide nada más que debido a esa reactancia. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Bueno, primero, siempre que tengamos impedancias, como les decía, primero conviene escribir, armar los bloques de impedancia por rama, escribir a qué es igual cada impedancia. Por ejemplo, esta Z1 va a ser J4. Z2 también va a ser J4. Y Z3 va a ser menos J3. ¿Eh? Me quedaría así. No está ahí. Y bueno, y después aplicamos superposición. O sea, anulamos la fuente de estas, cortocircuitándolas. Si son fuentes de tensiones, como les decía, las cortocircuitamos para anular. Y hacemos prácticamente lo mismo que hicimos con la resistencia, hacemos el paralelo de estas dos, ¿sí? Y después le vamos a sumar la Z1 para tener la impedancia total. Y la corriente que sale acá de la fuente, va a ser la tensión de la fuente sobre la impedancia total. ¿Está? Se hace el cálculo y tenemos ese valor para la corriente que sale de la fuente 1. Ahora, como me están pidiendo la corriente por esa rama, ahí en ese caso lo más fácil es aplicar la regla del divisor de corriente. ¿Sí? Pues esta corriente viene y llega acá a este nodo
y ahí se divide en esta de acá y en esta otra de acá. Entonces, para calcular la corriente por esa impedancia podemos aplicar el divisor de corriente, ¿sí? Que era la corriente que entraba, la corriente de la fuente, esta que calculamos recién, por la impedancia de la otra rama, o sea, por esta impedancia, dividido la suma de las impedancias de las dos ramas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese era el divisor de corriente. Y bueno, reemplazamos los valores ahí, hacemos el cálculo y da ese valor para la corriente debido a la fuente 1. Y la corriente, como la fuente esta entrega corriente en este sentido, la corriente debido a la fuente 1 va en este sentido. Hay que tener en cuenta el sentido, porque después la corriente total puede ser la suma o la resta, ¿no? No siempre la suma, ¿no es cierto? Obviamente depende de qué sentido circulen las corrientes. Bueno, y hacemos lo mismo ahora para la fuente 2. Anulamos la fuente 1, cortocircuitándola. Y bueno, agrupamos estas dos, están en paralelo. Estas son iguales. Estas dos, acá tengo dos reactancias de igual valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tenía que hacer el paralelo de dos impedancias de igual valor? El resultado era una de la mitad, justo en la mitad, ¿sí? Este, Así que me va a quedar el J4, ¿sí? Perdón, J2, ¿sí? J4 es el valor de cada impedancia. Como me queda la mitad, va a quedar J2, ¿no? No, bueno, se hace, digamos, la multiplicación sobre la suma y van a ver que siempre, si son iguales, siempre me queda una impedancia que es la mitad de las individuales. Y bueno, la corriente, ahora hay que prestar atención a la polaridad de la fuente. La fuente está entrega corriente en este sentido. Así estaba en el dibujo original, de entrega corriente en este sentido. Esta otra va así, en ese sentido. Eh, Eso para ver cuál es el sentido de la corriente acá sobre la rama del medio, que es donde me pide el cálculo de la corriente. Y bueno, la corriente que sale de la fuente va a ser la tensión de la fuente sobre la impedancia total, que es el paralelo que habíamos calculado, más esta que está en serie. Hacemos, bueno, la suma de esa. Después dividimos la tensión de la fuente, divido la impedancia total. Hacemos el cálculo y me da ese valor. Nada más que esta corriente circula en este sentido. Contrario a la anterior. Entonces la corriente total va a ser la resta, porque van en sentido contrario. Exacto. Y bueno, elegimos un sentido como positivo, por ejemplo, elegimos el I1 como positivo, entonces I' como positivo, entonces y segunda va a ser negativo. Si me da positivo, quiere decir que la resultante va en el sentido de la primera que elegimos como sentido positivo. Y eso nomás, ese es básicamente el teorema de superposición. Vamos a ver el de Thevenin y el de Norton, que son muy parecidos. Pues son los más importantes. Vamos a ver los más importantes primero, después en la próxima clase vemos los complementarios. El de Thevenin básicamente me dice que toda una red, en este caso es una red activa, o sea, una parte del circuito que puede tener fuentes, puede tener distintos tipos de elementos. Yo lo puedo, tiene que ser una red activa, o sea, tiene que tener fuentes, sino es más fácil agruparlo directamente asociando elementos. Una red activa se puede reemplazar con una fuente de tensión en serie con una impedancia. ¿Eh?
Vamos a ver primero el cálculo, después vamos a ver la demostración. Eh, pero vamos a ver los usos y el cálculo primero, después vamos a ver la demostración. ¿Para qué me sirve generalmente el teorema de Thevenin? Para analizar redes más o menos complejas con fuentes que no están en serio o en paralelo que se puedan agrupar fácilmente. Eh, para reducir número de componentes, porque yo puedo reemplazar toda una parte de un circuito, nada más que por una fuente de tensión con una impedancia en serie. O para investigar qué pasa si cambio un componente en un circuito. Yo puedo reemplazar todo el resto del circuito por una fuente de tensión con una impedancia y dejar el componente nada más que quiero cambiar y ir dándole distintos valores y calculando la corriente y la tensión en bornes de ese elemento que yo quiero cambiar. Eh, y entonces, sin tener que analizar toda la red, yo puedo analizar valores de tensión y corriente que circulan por ese elemento que quiero cambiar el valor. ¿eh? Bueno, y ¿cómo se aplica el procedimiento? ¿Sí? Lo primero es identificar la parte del circuito que yo quiero reemplazar por su equivalente de Thevenin, se llama. ¿Sí? Porque el circuito puede ser cualquiera. A veces es una parte más o menos lógica, para mostrar algunos ejemplos. Pero a veces, o sea, acá por ejemplo, yo voy a reemplazar toda la parte que está sombreada del circuito. ¿Sí? Y todo eso lo voy a reemplazar por un equivalente de Thevenin, o sea, por una fuente de tensión con una impedancia en serie. ¿eh? Entonces, es importante indicar qué es lo que voy a reemplazar del circuito. Acá a lo mejor lo que voy a dejar esta resistencia nada más porque a lo mejor lo que quiero es ver qué pasa si cambio el valor de esa resistencia, cuánto es la corriente sobre la resistencia y la tensión, y le voy dando distintos valores. Y voy a reemplazar todo el resto del circuito por un equivalente de TV. Exacto. Sí. Sí, por ejemplo, la corriente se desarma a través del circuito. Exacto, sí. Eh, bueno, una vez que se identifica, digamos, claramente se dibuja aparte toda la parte del circuito que voy a reemplazar. A ver si está dibujado acá. Sí, acá está dibujado aparte todo el circuito que voy a reemplazar. ¿Sí? Se sacó, básicamente se sacó el elemento que queda, digamos, y dibujé aparte todo el resto del circuito. ¿Sí? Es importante también señalar cuáles serían los bornes de salida, porque yo todo esto después lo voy a reemplazar por una fuente de tensión. En este caso son resistencia nada más, la impedancia va a ser una resistencia nada más. Todo eso yo lo voy a reemplazar por una fuente de tensión con una resistencia y acá en esos bornes va a quedar conectada la resistencia de 3 ohms, por ejemplo. ¿Mm? Que ahora sí, esta va a ser la FEM de Thevenin y esta va a ser la Z de Thevenin si es un circuito de corriente alterna o la resistencia de Thevenin si es de corriente continua con resistencia, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante indicar cuáles son los bornes de salida también. O sea, dibujar aparte, indicar cuáles son los bornes de salida y dibujar aparte todo el circuito. Ese sería el primer paso. ¿Sí? Entonces, primer paso, quitar la porción de la red que yo voy a reemplazar por el equivalente de Thevenin. ¿Mm? Marcar los terminales de salida. Bueno, y después calculamos la impedancia de Thevenin, vendría a ser acá dice R de Thevenin, pero es la impedancia de Thevenin. Sería la resistencia de Thevenin si trabajamos con continua nada más, pero si trabajamos con alterna, obviamente, bueno, va a ser la impedancia de Thevenin. Para eso,
anulamos todas las fuentes del circuito que yo voy a reemplazar y que saqué aparte, digamos. eh, Anulamos todas las fuentes, hacemos cero todas las fuentes. ¿Cómo? Si son fuentes de tensión, como le dijimos, las cortocircuitamos. Y si son fuentes de corriente, abrimos el circuito a donde está la fuente de corriente. ¿Sí? Ya sacamos la fuente de corriente y dejamos ahí abierto el circuito. Y donde estaban las fuentes de tensión, las cortocircuitamos. Sacamos todas las fuentes. ¿Sí? Y calculamos la impedancia que se ve desde los terminales de salida, vendría a ser. Con todas las fuentes anuladas. Calculamos la impedancia de los terminales de salida. Por eso vamos agrupando en series, paralelos, así las impedancias que me quedaron. Y ahí voy a tener lo que se llama la impedancia de Thevenin. Claro, sí, exacto. ¿Sí? Eh, y esa impedancia va a ser la que va a quedar conectada a la fuente, a la FEM de Thevenin. Eh, Dijimos, todos los circuitos se pueden reemplazar por una fuente y una impedancia en serie. La impedancia en serie se calcula así. Se anulan todas las fuentes y se calcula la impedancia equivalente. Vista, ojo con esto, porque vista desde los terminales marcados, o sea, desde los terminales de salida. Es la impedancia que se ve desde los terminales de salida. Porque a veces empezamos a calcular la impedancia de cualquier parte del circuito, ¿no? Porque por ahí me van a quedar impedancias que no están, no se agrupan. ¿Cómo? Eh, Calcular el equivalente de los terminales de salida. ¿Sí? Creo que se le llama eh, todo de Thevenin porque uno elige qué es lo que va a hacer equivalente, porque si no se le llamaría equivalente, nomás se hace completo todo el circuito. Claro, Llama exacto, sí. por Sí, eso nomás. no es. El de todo. No, bueno, es un chupado que la zapatilla, con razón. Sí, o sea, según Tesla se puede transmitir por el aire la electricidad con antenas, pero todavía no pudimos hacerlo. ¿Eso es esta materia, profe, no? ¿Eso va por esta materia? No, No. es- No. este, todavía no pudimos transmitir por el aire la electricidad. Bueno, y después hay que calcular la FEM de Thevenin, ¿sí? Eh, que la FEM de Thevenin se calcula calculando la tensión, volvemos todas las fuentes a su lugar, ¿sí? Y calculamos la tensión que se mediría en los terminales de salida con circuito abierto, ¿sí? La FEM de Thevenin se calcula así, regresamos primero todas las fuentes a su lugar y calculamos la tensión que se mediría en los terminales de salida con el circuito abierto. ¿Sí? Eh, Encontramos la tensión del circuito abierto en los terminales de salida. ¿No? Y bueno, así entonces
vamos a tener la FEM de Thevenin y la impedancia de Thevenin, la Z de Thevenin. Y voy a reemplazar todo el circuito con esa FEM con la impedancia en serie. ¿Mm? Ahí vemos un ejemplo. Bueno, y después se vuelve a dibujar el circuito de nuevo, reemplazando toda la parte que yo había, que quería reemplazar por la fuente de tensión con la impedancia en serie. Le conecto todo el resto del circuito que había sacado. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar de los ejemplos más simples, después hasta los más complejos. ¿Sí? Empezamos con corriente continua, después con corriente alterna, pero se calcula la filosofía es la misma, digamos, para el cálculo. ¿Sí? Acá yo quiero reemplazar la parte que está sombreada por su equivalente de Thevenin. Entonces, primer paso, sacamos la parte que está sombreada. Y primer paso, identificar los terminales de salida, ¿sí? De la parte que voy a reemplazar. Y después lo dibujo aparte. Esa parte que voy a reemplazar lo dibujo aparte. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Ahora, siguiente paso, calculamos la impedancia de Thevenin. Para eso, ¿qué había que hacer? Anular las fuentes, ¿sí? Y calcular la impedancia que se ve desde los terminales de salida con las fuentes anuladas. Si son fuentes de tensiones, las cortocircuitamos. Si son fuentes de corrientes, abrimos el circuito. Y bueno, ahí tengo una sola fuente, la fuente de tensión la cortocircuito y calculo la impedancia que se ve desde acá. Son resistencias que me quedan en paralelo nada más, hago el paralelo y esa sería la impedancia de Thevenin. Si son circuito continuo, bueno, se habla de resistencia Thevenin, pero lo más general es hablar de la impedancia de Thevenin, ¿sí? Que sirve para alterno, para continuo. Bueno, y después para calcular la FEM de Thevenin, volvemos la fuente a su lugar y calculamos la tensión que tengo en los bornes de salida al circuito abierto. ¿Mm? ¿Cuánto sería la tensión ahí? No, Y por el uno, claro. Y por, no, la tensión acá sería la misma tensión que yo tengo acá. Sería I por R2 en realidad. ¿Eh? ¿La I cuánto vale? No, acá está abierto, ¿eh? Esta parte. uno. 1 amperio. ¿Sí? Acá está abierto el circuito. Ahí para medir la FEM de Thevenin es al circuito abierto. 1 amperio. Y cuando circula por ahí, bueno, va a ser 6 por 1 es 6. ¿Sí? Si no, se puede aplicar el divisor de tensión también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era? Tensión total por la resistencia donde o por la impedancia sobre la cual quiero calcular la tensión, dividido la suma de las impedancias. ¿Mm? Sería 9 por 6, 54, dividido, es 6 más 3, 9, 54 dividido 9, 6. Así que 6 volts es la... ¿Has hecho el cálculo acá? Bueno, no está hecho el cálculo, pero da eso, 6 volts, ¿sí? 6 volts. Y esa es la FEM de Thevenin. Entonces, reemplazamos, ¿qué es lo que hacíamos después? Volvíamos a conectar el resto del circuito que habíamos sacado. Y bueno, en este caso en particular, se puede calcular, dice
determine, por último, determine la corriente a través de la resistencia de carga, que es una resistencia, ahí lo pongo como variable, cuando yo cambio la resistencia a estos valores, 2 ohm, 10 ohm, 100 ohm, ¿sí? Porque si yo hubiera querido calcular la corriente acá por esa resistencia con todo el circuito completo, bueno, tenía que hacer todo el cálculo de vuelta. Acá tengo una sola fuente, puedo aplicar reducción y retorno, por ejemplo, pero bueno, se complica para cada vez que reemplazo y pongo otro valor de resistencia, tengo que volver a calcular la resistencia equivalente, después de glosar otra vez. Pero acá si yo lo reemplazo por el equivalente de Thevenin, ¿sí? Me queda así nada más, la FEM de Thevenin, que era de 6 volts, con la impedancia de Thevenin y la resistencia. Y ahí voy cambiando la resistencia, es mucho más simple para calcular la corriente, ¿sí? Porque me va a quedar estas dos resistencias en serie, y la corriente va a ser la FEM dividido la resistencia. Voy cambiando la RL, voy poniendo 2 ohm, 10 ohm, 100 ohm, y hago la FEM sobre la resistencia total. Es mucho más simple para calcular la corriente que circula por ahí. ¿Sí? ¿Está? Y bueno, ese es básicamente el espíritu, digamos, del teorema de Thevenin y su aplicación. Eh, Acá, bueno, tenemos una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente, ¿sí? O sea, 2 amperes. Eh, y hacemos lo mismo. Para calcular el equivalente de Thevenin, ¿sí? Sacamos la parte que está sombreada, la dibujamos aparte, sería así. Para calcular la impedancia de Thevenin, anulamos la fuente, como es fuente de corriente, tengo que abrir el circuito, me queda así, ¿sí? Y calculo la impedancia que se ve de los terminales de salida. Me quedaron dos resistencias en serie nada más. ¿Sí? Pues después acá está abierto el circuito, donde estaba la fuente de corriente. Así que se suman las dos. Obviamente la resistencia de Thevenin ahí va a dar 6, digamos. Entonces se suman nada más esas dos. ¿Eh? 4 más 2, 6. La impedancia de Thevenin va a ser 6. Para calcular la FEM de Thevenin, después volvemos a su lugar, la fuente, y calculamos la tensión acá en los bornes de salida, a circuito abierto. ¿Mm? ¿Cuánto va a valer la tensión ahí en los bornes de salida? Eh, 48. 48 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Acá está abierto en principio. Ahí está abierta la corriente, va a venir por acá nada. ¿La corriente cuánto vale? 12 amperes. La tensión en este punto va a ser la misma que acá. Acá no hay caída de tensión porque no hay corriente. Y la tensión acá va a ser la misma que acá. Así que va a ser 4 por 12, 48 volts. ¿Mm? Eh, y bueno, reemplazamos después todo el circuito por la FEM de Thevenin con la impedancia de Thevenin en serie y le conectamos el resto del circuito que habíamos sacado. ¿Está? Y bueno, vamos a ver un ejemplo más. Bueno, capaz dos. Pero son muy simples, vieron que el procedimiento es muy simple. Este es con alterna, nada más es lo mismo que el otro, nada más que con alterna. O sea, primer paso, identificar la parte que vamos a reemplazar, identificar los terminales de salida, dibujar el circuito aparte. ¿Sí? Sí, trabajamos con alterna, armamos los bloques de impedancia. Para calcular la impedancia equivalente, anulamos la fuente, esta es una fuente de tensión, así que acá lo vamos a cortocircuitar.
me queda así, me quedan dos impedancias en paralelo, hacemos el paralelo y tenemos la impedancia de Thevenin. Para calcular la FEM de Thevenin, volvemos las fuentes a su lugar, ¿sí? Y calculo la tensión que hay acá, ¿eh? En los terminales de salida a circuito abierto. ¿Qué sería la corriente por Z2? O si quiero, aplico el divisor de tensión. Acá está aplicado el divisor de tensión. ¿Se acuerdan cómo era? Era la impedancia sobre la cual quiero calcular la tensión, Z2, por toda la tensión, dividido la suma de las impedancias. ¿Sí? Sobre las cuales cae la tensión. Bueno, ahí está la regla del divisor de tensión o divisor de voltaje. Y esa sería la FEM de Thevenin. ¿Eh? En alterna siempre pones con módulo y ángulo el valor. Y después vuelvo el resto del circuito que había sacado. En alterna lo que se puede hacer, fíjense que, bueno, acá justo el ángulo es 90 grados. En alterna, siempre, bueno, vamos a tener una impedancia, ¿no es cierto? Lo que se puede hacer es dibujar a qué elementos equivale esa impedancia. Por ejemplo, acá, como el cálculo medio de la impedancia me había dado 2,67 menos 90 grados. ¿Qué elemento es ese? Oh, es una reactancia capacitiva, ¿sí? Porque tiene ángulo de menos 90 grados. ¿Eh? A veces a veces me resulta la impedancia un número, o sea, una combinación RL o RC, me resulta, si me da un número del tipo A más JB, yo sé que esta parte es la resistencia, y lo puedo representar con una resistencia. Esta parte es una inductancia, una reactancia inductiva. Lo puedo representar con una reactancia inductiva. O si me da A menos JB, o sea, me da un número complejo, así, en forma binomial, esta parte es una resistencia, esta parte es una reactancia capacitiva. Acá, como dio justo ángulo de 90 grados, es una reactancia capacitiva. Bueno, y por último, vemos acá en House. Ahí voy a reemplazar toda esa parte que está sombreada, ¿sí? Dibujamos aparte, reemplazamos las impedancias de cada rama por bloques de impedancia, ¿sí? Venga, así. Calculo la impedancia equivalente. Esto es una fuente de tensión cortocircuitando ahí. ¿Sí? Está cortocircuitada. Y calculo la impedancia vista de los terminales de salida. Agrupo estas dos que están en paralelo. Esas dos están en paralelo y le sumo esta otra que está en serie. ¿Sí? Ahí está hecho los cálculos y bueno, da esto. Fíjense, acá está la impedancia de Thevenin, expresada en forma binomial y en forma polar. Es una resistencia de 4,64 ohm más una reactancia inductiva de 2,94 ohm. ¿Sí? Bueno, y después calculamos la FEM de Thevenin, calculando la tensión a circuito abierto, ahí en los terminales de salida. La tensión de Thevenin va a ser la tensión ¿sobre qué elemento? De los que están ahí. Sobre Z. Así que se puede aplicar el divisor de tensión. Acá, como esto está abierto acá, ahí en Z3 no hay caída de tensión. La tensión va a caer en Z1 y en Z2. Se puede aplicar el divisor de tensión. Acá aplicado el divisor de tensión. Es la impedancia sobre la cual quiero calcular la tensión por toda la tensión dividido la suma de las impedancias. Hace el cálculo y ahí tenemos la FEM de Thevenin. Y bueno, a ver, bueno, acá faltó reemplazar, digamos, el circuito por su equivalente de Thevenin y conectarle a la otra parte. Está bien faltando ahí. Bueno, después la van a completar la próxima clase. Se puede aplicar a situaciones más complejas. Es interesante sobre todo cuando
puede ocurrir que, hasta ahora vimos con una sola fuente, ¿sí? Pero puede ocurrir que tenga un circuito así como este, bueno, primero con resistencia, con más de una fuente. Eh, para calcular la impedancia, bueno, esto es fácil, porque se cortocircuita y se ve la impedancia desde acá y se calcula la impedancia equivalente. ¿Eh? Y después, bueno, por ahí si hay varias fuentes, se puede complicar calcular la tensión acá para calcular la FEM de Thevenin. Generalmente se puede calcular por cualquier método de la tensión, ¿sí? Por el que ustedes quieran. Yo, qué sé yo, puedo aplicar, por ejemplo, Kirchhoff para esta parte. Por acá no va a circular corriente, pues está abierto el circuito. Si quiero puedo aplicar Kirchhoff para calcular la corriente por acá y hacer esa corriente por esa resistencia y voy a tener la tensión de T, ¿sí? Sí, exacto. Lo que generalmente conviene, en la mayoría de los casos, es aplicar superposición. O sea, ver primero cortocircuitando una fuente y dejando la otra y ver qué tensión tengo acá debido a esa fuente. Y después dejo esa fuente y cortocircuito esa otra y veo qué tensión tengo acá debido a la otra fuente. Y después sumo los dos efectos. ¿Eh? Aplicando lo que vimos recién, que acá está resuelto de esa manera. Después péguenle una mirada, en la próxima clase lo vemos, pero está resuelto así, primero debido al efecto de una fuente y después debido al efecto de la otra fuente. Hay que tener cuidado nomás con las polaridades de las tensiones, porque fíjense, esta fuente entrega corriente en este sentido, esta fuente entrega corriente en este sentido, acá la corriente, cuando llega acá, se va a dividir y debido a esa fuente la corriente va a circular así. Debido a esta fuente, una vez que llega acá, también, una vez que llega ahí, una parte va así y otra parte va así. Van en sentidos contrarios. Perdón, es la tensión. Bueno, acá es más complicado para calcular la FEM de venida. Acá sería la diferencia potencial que tengo entre estos puntos, ¿no? Acá también. ¿Sí? Así que tendría que calcular la corriente sobre esa resistencia, hacer I por R. Nada más que, ojo, pues las corrientes van en sentido contrario, entonces las tensiones van a ser de polaridades distintas, no se suman, sino que se restan en realidad para tener la tensión total. ¿Eh? Y bueno, esto lo vamos a terminar de la próxima clase con algunos otros ejemplos. ¿Eh? Claro, porque las fuentes, puedes calcular la corriente total si quieres y con la corriente total por R va a tener la tensión. Las corrientes van en sentido contrario, ¿sí? Las corrientes sobre R3 debido a la fuente 1 va a ir así y debido a la fuente 2 va a ir así, ¿sí? Bueno, ahí vemos los potenciales del efecto.